Vamos a dar inicio a la clase de hoy, en la que vamos a continuar con el tema del sector público. Vamos a dar la segunda parte. Compartimos pantalla. Bien, habíamos visto a la clase pasada cómo está compuesto el sector público, cómo es nuestro sistema. Más o menos hicimos una presentación, cómo es nuestro sistema republicano, representativo, federal, que tiene órdenes diferentes. Explicamos quiénes integran el sector público: la administración central, la administración descentralizada, los distintos poderes, las empresas del Estado, los fondos fiduciarios del Estado Nacional, etcétera, o provincial, digamos, del Estado. Y explicamos las funciones, explicamos cada una de ellas, hicimos bastante hincapié en lo que es regulación. A nosotros nos gusta que entiendan bien lo que puede hacer y dónde puede regular el Estado. Luego hay otras de estas funciones que vamos a profundizar una vez que terminemos sector financiero, porque por ejemplo lo que es la estabilidad de la economía es algo que vamos a poder entender una vez que terminemos de ver también sector financiero, porque acá estamos viendo sector público no financiero. En las próximas clases que va a dar Juan Manuel nos va a explicar el sector financiero, cómo funciona, y el otro tema que vemos, inflación, donde vamos a ver los aspectos de políticas monetarias. Y en una clase integradora que vamos a hacer en la clase de repaso, vamos a poder terminar de analizar también estas funciones, como la asignación de la renta, para lo que remitimos parte de lo que dimos en renta nacional, lo que damos ahora, como la eficiencia económica y la estabilidad de las políticas macroeconómicas. Son algunas funciones que vamos a terminar de comprender después. Entonces ahora vamos a adentrarnos en una cuestión que nos interesa bastante cuando analizamos el sector público, que son sus ingresos y sus egresos, o sea, lo que conocemos como gastos. Ya dijimos algo sobre los ingresos del Estado, pero ahora lo vamos a profundizar. Estuvimos conversando que en renta, cuando vimos el cálculo de la renta nacional desde el ingreso, vimos que una parte muy importante de los ingresos del Estado son los de origen tributario. Habíamos definido los tributos y dijimos que los tributos son todas las contribuciones que nosotros hacemos al gobierno, que nos vienen impuestas por ley, y que nosotros hacemos a los gobiernos, tanto las personas físicas, las empresas, recaen sobre, por ejemplo, la renta, las ganancias, cuando vimos los distintos tipos de impuestos. ¿Para qué? ¿Para qué pagamos un tributo? Dijimos que el Estado tiene una función que cumplir, y para cumplir esa función necesita hacer frente a una serie de gastos. Estos tributos son para hacer frente a los gastos que son necesarios para que el Estado cumpla con su función de brindarnos seguridad, defensa, salud, educación, etc. Y otras políticas económicas y sociales. Dijimos también antes que los impuestos son creados por ley, existe un hecho imponible, es decir, hay una situación que describe la ley, que si usted la cumple, tiene que abonar este impuesto. Y es independiente de que haya una actividad por parte del Estado. Es decir, no hay una actividad por parte del Estado. Hay una situación jurídica que se cumple, que es lo que se llama el hecho imponible, y eso ya lo hace pasible de abonar ese impuesto. Mientras Profe, que sí, ¿quién habla? perdón que le interrumpa. Vos sabés que nos acabamos de dar cuenta con los compañeros que el Sí, lunes Fiona. 18 rendimos integración. Ah, bueno. ¿Habrá manera de que sea el 19? Sí, por mí no hay ningún problema. ¿Vos tenés algún problema, Juan? No, no, me resulta igual a mí, así que ningún problema. Lo dejamos Bueno, entonces para muchísimas el gracias. 19. Bien. Lo Gracias, profe. único, ustedes no sé a qué horario rindan,
Pero nosotros lo que yo diría que vamos a ir avanzando en la clase que sigue, ¿no es cierto? Con el tema siguiente, para no ir perdiendo la clase. Eso es lo único. Entonces vamos a agendar el 19, martes 19, parcial. Perfecto. En el horario que es de 16:30 a 18 horas. Bien. Entonces, dijimos que la diferencia entre impuesto y tasa es que en la tasa sí existe una actividad específica del Estado como una contraprestación al pago de esta tasa. ¿Cómo sería una inscripción en registro? Si usted adquiere una propiedad y la inscribe en el registro de la propiedad, abona una tasa. La actividad regulatoria que lleva adelante, por ejemplo, el CEP, entonces usted en la tarifa de la luz o la tarifa del agua abona la tasa del CEP, que es necesaria para que lleve adelante su actividad de control y regulación. Y también teníamos contribuciones especiales donde hay un beneficio por una obra o actividad que recibe el contribuyente. Por ejemplo, si se va a hacer el tendido de la red de cloacas, para hacer este tendido usted va a pagar una contribución especial y va a recibir a cambio que la posibilidad, la disponibilidad de unirse al sistema cloacal. Hay un beneficio, pero hay una finalidad específica, esa obra determinada. Por eso las contribuciones especiales duran un tiempo limitado, donde se recaudan los fondos necesarios para esa actividad en particular y sobre la cual de alguna manera su propiedad se va a ver, por ejemplo, beneficiada, se va a ver mejorada en su valor, en su precio. Hay otro tipo de ingresos del Estado que son no tributarios, es decir, no tienen un origen tributario. Y en monto, ya vamos a ver al finalizar las filminas, en monto son menos importantes, pero es bueno saber que también forman parte de los ingresos del Estado. Por ejemplo, el Estado puede recibir donaciones y legados. Supongamos que alguien quiera donar un edificio para la creación de una escuela por una cuestión social, de beneficio para la sociedad. Bueno, lo hace, lo dona con una finalidad determinada, que se haga allí una escuela que funcione. Eso es una donación que se hace en vida. Mientras que el legado es, al fallecer una persona, puede dejar un legado mediante un testamento, por ejemplo, donde otorga esa propiedad para, con la finalidad, por ejemplo, de hacer la escuela. La misma finalidad que dijimos. La diferencia entre la donación y el legado es que una es en vida y la otra es post-muerte. También hay ingresos que percibe el Estado por aplicación de sanciones, por ejemplo, multas. Esta cuestión suele ser a veces criticada porque se dice, bueno, ahora el Estado tiene que recaudar y están aplicando sanciones, etc. Razón por la cual las nuevas tendencias en materia, por ejemplo, de servicios públicos, se trata de que las multas tengan algún tipo de ventaja para el usuario. En este caso, en el caso del servicio de agua potable, las multas que establece el contrato de concesión por incumplimientos de la empresa, después van y se dividen en beneficios para los consumidores. Lo que pasa que al tener una cantidad importante de consumidores, a lo mejor no son montos tan importantes para el consumidor, pero son montos importantes para la empresa. Esto que hace a la finalidad es una nueva tendencia de legislación a los fines de evitar que exista esa arbitrariedad por parte del Estado de tener un fin recaudatorio, porque la sanción, la multa, no tiene una finalidad de recaudación, aunque termina en una recaudación. No es esa la finalidad, sino que la finalidad es lograr un cambio de conducta. Para eso se aplica la sanción.
Asignaciones obligatorias de los entes públicos. Hay una serie de entes públicos que reciben asignaciones, por ejemplo, las tasas que cobra por la actividad regulatoria, el caso de RCEP, o las obras sociales que reciben los aportes de los beneficiarios, etcétera. Son asignaciones que van recibiendo y estas no son de origen tributario. También por la actividad que lleva a cabo el Estado, por ejemplo, empresarial, que puede generar algún tipo de bien o algún tipo de servicio. La universidad brinda servicios de asesoramiento y al brindar estos servicios de asesoramiento recibe un precio como contraprestación. Entonces, por la contraprestación de entrega de un bien o servicio, también recibe un precio. Por el uso de bienes públicos, es el caso de los parques nacionales, el caso del tema ambiental. ¿Por qué nosotros, por ejemplo, cuando vamos a ingresar a un parque nacional, abonamos una entrada? Porque hay una limitación en la cantidad de personas que pueden estar utilizando en ese momento este recurso que es el Parque Nacional. Y al utilizarlo una, excluyo a otra. Si solo pueden ingresar 100 personas, el resto no va a poder ingresar, tendrá que ingresar al otro día. Y fíjese lo que ocurre a nivel internacional cuando usted quiere conocer algunos lugares que son patrimonio de la humanidad. Por ejemplo, si viaja a Perú y quiere conocer Machu Picchu, tiene una cantidad determinada de personas que pueden ingresar por día. Y es más, tiene un horario en el que puede ingresar, porque si ingresa uno hay otro que queda excluido. Esto es la posible exclusión de la que habla este ítem. Al utilizar un bien que es de todos, un bien que es público, pero excluyo a otros de poder usarlo, yo abono un precio. Bien. En la concesión de uso y goce es otro caso, que tuviéramos un recurso natural, por ejemplo el recurso agua, que puede ser utilizado a nivel industrial, puede ser utilizado para riego, pero para cualquier actividad, también como fuente de agua potable, que pueda ser utilizado, usted tiene que abonar un precio que generalmente es un canon, pero que se calcula en función de que si usted va a utilizar con esta finalidad del recurso, también hay otras personas que no lo van a usar. Porque todos nuestros recursos tienen una limitación, son limitados. Y la cantidad de gente que puede tener necesidad de utilizarlos son ilimitadas, lo que vimos en economía. Entonces esto implica que para su uso y goce te va a pagar un precio, porque hay otros que no lo van a utilizar cuando lo utilizo yo, aunque sea con este tipo de actividad. Y estas son licencias y concesiones que se otorgan. Por ejemplo, caso de prestación de servicio público sería lo mismo cuando es el caso del agua, que acá tenemos una cosa, el uso del recurso que implicaría pagar un canon, y podríamos tener otra cosa que es el contrato de concesión para prestar el servicio público, que en sí mismo puede ser oneroso, porque si usted tiene una concesión para prestar determinado servicio, como es un oligopolio o un monopolio natural, hay otros que no lo van a prestar. Entonces hay un precio que usted paga por ese privilegio de poder tener este monopolio o este oligopolio para prestar el servicio en un grupo de personas que ya está determinado. Entonces allí tenemos también un precio. Eso no es un tributo, eso es por la razón que estamos explicando. Lo mismo puede ocurrir en la ejecución de una obra, que hubiera ganado una licitación para ejecutar una obra y que se trate de un contrato oneroso, también se paga un precio. Hay algunos que son gratuitos, pero muchos son onerosos. Recordemos un poco los principios en los que se basa la aplicación de los tributos. El de equidad ya lo hemos explicado en un par de ocasiones, que hace a la justicia distributiva, a que la carga de tener que abonar determinado tributo se reparta de igual manera, de manera que el que gana más pague más, el que gane menos pague menos. Y acá hablamos de que puede ser vertical o puede ser horizontal. Horizontal es cuando estamos todos en la misma situación,
de manera que todos los que estamos en la misma situación jurídica, o sea, tenemos el mismo hecho, por ejemplo, ganamos la misma cantidad, vamos a hacer el mismo aporte, pero aquel vertical que está en una situación superior va a ser un aporte diferente. Recuerden que eso tiene que ver con la equidad. El principio de certeza, los tributos tienen que ser claros, tenemos que poder nosotros los contribuyentes, tenemos que poder saber cuánto vamos a aprobar. Para eso los procedimientos además deben ser sencillos, ya vamos a ver, y esto tiene que ver con la confianza, por eso decimos con la confianza en el sistema económico. En el medio que tenemos certeza, tenemos confianza. Por ejemplo, si vinieran inversores que quisieran llevar a cabo determinada actividad, poner una empresa, tienen que tener en claro que van a pagar de impuestos. Eso le da certeza, eso le da seguridad, le da confianza y les permite planificar los beneficios. Bueno, aplicabilidad, que tiene que tratar de eliminar el fraude fiscal. Esto tiene que ver con la actividad de control que va a llevar el Estado a través del órgano de control, por ejemplo la AFIP, para evitar que el contribuyente eluda su obligación de abonar el fraude fiscal. La eficiencia. La eficiencia tiene que ver siempre en materia económica, la administración tiene que ser eficiente y esto tiene que ver con la utilización de los recursos, de poder hacer mayor cantidad de tareas con los mismos recursos y en menor tiempo. Se relaciona con la eficiencia y se relaciona también con una cuestión que siempre nosotros hablamos y que creo que tiene que ver con lo siguiente, con el hecho de encontrarnos trabajando siempre en un nivel eficiente, en un nivel de utilización de todos nuestros recursos. Recuerden, cuando vemos frontera de posibilidades de la producción, nosotros tratamos de mantenernos en la frontera y no estar en un punto en el que nuestros recursos se estén, digamos, ociosos o inactivos. Bueno, acá lo relacionamos con la riqueza del contribuyente y esto se relaciona también con lo primero que dijimos, que es la cuestión de la equidad. ¿Y la riqueza cómo la medimos? Por el ingreso, por ejemplo, los impuestos directos, por el ingreso, en los impuestos indirectos por el gasto, que son los impuestos al consumo, o por el patrimonio que tenga la persona. También va a ser una forma directa de establecer la base imponible, que es el monto sobre el cual se va a calcular ese impuesto. Esto lo vamos a tener más en cuenta cuando veamos economía de la empresa. Bueno, esta clasificación ya le hemos dado, pero recuerden, a grandes rasgos podían ser, según cómo se distribuyeran los ingresos, podrían ser los impuestos progresivos o regresivos o proporcionales. Recuerden que no tenemos casi ejemplos de regresivos porque por nuestra Constitución nosotros, la equidad es la base del impuesto, no pueden ser regresivos. Los impuestos son equitativos cuando son progresivos, el que tiene más paga más. Al tener más, gana más riqueza a través del ingreso, a través de los bienes, a través de cómo mida la riqueza, va a tener una tasa mayor para determinar el aporte. Por eso es progresivo. ¿Sobre qué recaen? Sobre bienes y servicios, sobre consumo, caso del IVA, impuestos indirectos, o sobre las ganancias, los bienes personales, dependiendo de la persona. Y una cosa que acá refiere es que la recaudación tributaria, porque se relaciona con el PBI. Recuerden que nosotros podíamos calcular la renta nacional desde el ingreso o desde el gasto, además desde el producto. Y desde cualquier camino llegamos al mismo valor. Entonces, si aumentan los ingresos del sector privado, va a aumentar también el PBI. Hay una relación directa. Entonces, si aumenta el PBI, aumentan los impuestos hasta un punto en que ya se deja de expandir, porque si aumentan tanto los impuestos, ya el ingreso disponible de las personas y de las empresas empieza a disminuir. O sea, hay un punto en el que esta economía de expansión se detiene. Entonces,
¿Por qué trabajar sobre estas situaciones? Porque eso nos permiten políticas públicas que nos lleven a afrontar las distintas situaciones. Al revés, si disminuye el PBI, vamos a decir, bueno, disminuyamos los impuestos, y si disminuimos los impuestos, se busca disminuir la recesión, es decir, generar fuentes de empleo. Pero también hasta el límite que nos lleve, que si nos lleva a un aumento nuevamente de los ingresos muy grande y a un aumento del PBI, vamos a aumentar los impuestos. Esto es una cuestión de equilibrio macroeconómico. ¿A través de qué? De política fiscal, generación de impuestos. Y también manejando este otro aspecto de las políticas fiscales, el gasto público. Recordemos qué entendemos por gasto público. Recuerden cuando vimos renta nacional, dijimos que el gasto público es el consumo del sector público. El consumo de bienes y servicios que lleva a cabo el Estado es lo que llamamos gasto público y lo identificamos con una letra G mayúscula. Tenemos dos tipos de gastos. Gastos corrientes, que serían los gastos que nos permiten, esto también es decir para economía de la empresa, porque también volvemos a ver en economía de la empresa esta situación. Nosotros tenemos gastos corrientes, son los gastos que va usted a manejar en una caja que le permite el funcionamiento, y son gastos que se realizan en un periodo fiscal, por ejemplo un año. Gastos en salario, los salarios se van pagando mensualmente, entonces usted planifica el año cuánto va a abonar en salarios. Bienes para el funcionamiento del Estado, por ejemplo el combustible para las ambulancias, los insumos para los hospitales, los insumos para las escuelas, hasta papel que puedan necesitar. Estamos en proceso de despapelización, pero también sin duda hay situaciones en las que todavía necesitamos el papel, entonces vamos a tener insumos para el funcionamiento del Estado. A esto refiere el gasto corriente, pero tenemos otro tipo de gasto que llamamos de inversión, que generalmente exceden un periodo fiscal. Por ejemplo, si ustedes van a invertir en una obra pública y va a estar 2 o 3 años probablemente llevando a cabo esta obra, entonces es un gasto que se realiza durante periodos superiores a un año. Y generalmente son inversiones en bienes de capital, bienes que nos van a servir para producir otros bienes. Hay otro tipo de inversión que sería inversión de tipo financiera, que la vamos a ver cuando veamos el sector financiero, pero acá estamos hablando de inversión que llamamos real, bienes de capital. El gasto público social sería todos estos aspectos, como ustedes ya saben, que tienen que ver con políticas sociales, no solamente cubrir ciertas necesidades, hay poblaciones que necesitan que el Estado les cubra cuestiones relacionadas con la sanidad, cuestiones relacionadas con alguna etapa de la vida, como puede ser los adultos mayores, que pueden tener necesidad de tipo sanitario, pero también alimenticio, pero también pueden ser planes especiales para su mantención, las capacidades diferentes, antes les llamábamos discapacidades, ahora hablamos de capacidades diferentes, también pueden necesitar una serie de políticas públicas, desde tarifas sociales hasta algún tipo de beneficio de planes o algún tipo de exenciones también, etc. Son programas de seguridad social. Acá en este gráfico podemos ver cómo va evolucionando el gasto público, pero expresado en un porcentaje del PBI. Por ejemplo, en el año 2004 teníamos el 17,4% del PBI, que es nuestro gasto público. Y en el 2015 el 37,8%, hablamos a nivel nacional. Esto se lo damos como un ejemplo para que ustedes vean que siempre el gasto se va a relacionar con el Producto Bruto Interno. Entonces vamos a tratar en esta relación de un poco
observarlo, porque lo que sería un gasto racional, un gasto público racional, tenemos que estar viendo el PBI, que nos indica cómo se encuentra nuestra economía. Si nosotros gastáramos mucho más de lo que nos ingresa en PBI, que a veces ocurre, pero no en la economía en general, vamos a ver casos de que el Estado está deficitario, estaríamos en problemas. Entonces, un poco medir el gasto público en función del PBI también nos permite poder planificar las políticas públicas. Juan, ¿querés agregar algo? Sí, quería hacer hincapié en lo que dijiste vos, Patri, que comparar el gasto de un determinado año comparado con años anteriores, sin relativizarlo, en este caso con el PBI, no sería la mejor medición, porque no estaría, sería muy difícil por ahí de comparar, pero sí es importante a veces comparar cómo es la evolución respecto a como un porcentaje, ¿no?, del PBI. Bueno, en esta gráfica no se ve, pero justamente en este periodo de tiempo el PBI también crece, ¿no? Crece, por consiguiente también crece la participación del gasto público. Así que bueno, nada, eso. Es clave siempre, al igual que la deuda, en algún momento vamos a estar viendo el comportamiento de la famosa deuda pública, que también muchas veces nos hablan de miles y millones de dólares, y lo importante es, bueno, de ese valor, cuánto representa en relación al total del PBI, que es, bueno, una medición que nosotros ya hemos visto, que ya conocemos y que en definitiva mide el ritmo de la economía de un país, ¿no? Así que eso. Sí, y esto es muy importante porque muchas veces decimos hay que disminuir el gasto, pero disminuir el gasto implica contraer la economía en muchos aspectos, son políticas fiscales contractivas. Vamos a ver la siguiente. Acá trata de mostrar un poco, no importa los años, esto es del año 2014, pero trata de mostrar la composición del gasto por rubro. Y fíjense que tenemos un 25% en seguridad social, acá tenemos los planes, tenemos todos estos aspectos que estuvimos mencionando de beneficios necesarios para las políticas sociales. El gasto en personal acá se mantiene en un 10% del año 2004 al 2014, más allá de lo que se ha crecido en monto, en porcentaje se mantiene. Lo que yo siempre les digo, tengan en cuenta que han cambiado también las modalidades de contratación, porque lo que llamamos gasto en personal son los gastos que son salarios, pero hay casos de contrataciones, por ejemplo, monotributistas, que no serían salarios exactamente, entonces son programas y proyectos y los vamos a encontrar en transferencias, por ejemplo, al sector privado, podemos encontrar esta situación. O sea que aquí habría que ver cómo se ubica, pero sí, veamos, las transferencias al sector privado se han incrementado un poco, los intereses de deuda más o menos se han mantenido en este caso, las transferencias de capital al sector público, es decir, el sector público también puede realizar transferencias, por ejemplo, ayudas que Nación le brinda a provincias o que provincias le brindan a algunas localidades, pueden ser transferencias. Y tenemos otros aspectos, por ejemplo, fíjense, bienes y servicios apenas un 4%, eso se ha mantenido, no es mucho lo que se gasta en bienes y servicios, sino más bien en estos otros grandes ítems. Inversión real directa tampoco hay mucha inversión real es inversión en bienes de capital, siempre recuerdo. Y fíjense que acá tenemos una inversión financiera, esa es el sector financiero, que lo vamos a ver después con Juan Manuel. Fíjense, ahora vamos a pasar a un tema que nos interesa más y que es central en esta cuestión del sector público, porque nos va a permitir entender qué es el famoso déficit fiscal. Primero tenemos que saber qué es el presupuesto y analizar, entender para qué sirve el presupuesto. Siempre les sabemos preguntar en el examen técnico qué es el presupuesto y les cuesta definir,
Pero el presupuesto hay varias definiciones, acá van a encontrar algunas. Básicamente es un plan, es un programa de gobierno, es la forma a través de la cual el gobierno planifica lo que va a hacer en un periodo de tiempo anual determinado de acuerdo a las políticas públicas que hacen este programa de gobierno general que tiene, en nuestro caso, 4 años para su ejecución, desde que se eligen las autoridades, asumen hasta las nuevas elecciones. Tenemos procesos, renovaciones cada 4 años. Entonces hay un proceso a través del cual primero hay una elaboración de este plan, de este presupuesto, hay un proceso de aprobación y de coordinación general. Es un instrumento de planificación y programación. Ustedes los ingenieros están muy acostumbrados a planificar y a programar, entonces van a entender. Consta de una serie de cuentas y tiene lo que nosotros decimos doble entrada desde el punto de vista contable, porque nosotros vamos a identificar el ingreso y vamos a identificar hacia dónde se va a utilizar ese dinero, el que ingresó, en qué se va a gastar. Por eso tiene doble partida, doble ingreso. Es un registro a través de estas cuentas, con subcuentas, con un montón de detalles, son hojas de hojas. Pero básicamente están reflejados los programas a través de objetivos que se fijan y se van midiendo con indicadores. ¿Para qué? Para tratar de ver desde dónde recibimos el dinero y hacia dónde va. Implica poder establecer que no se desvirtúe la finalidad de los fondos. O sea, malversación de fondos, que acá se habla, refiere a cuando le cambiamos la finalidad. No, nosotros con el presupuesto vamos a decir exactamente por cada peso ingresado a dónde se va a utilizar ese dinero. La ley de presupuesto se vota todos los años y prevé la forma de obtener recursos y el destino del recaudado. Esto es muy importante porque antes no tenía esta suerte de doble entrada, sino que teníamos ingresos y egresos. Se decía, está equilibrado cuando los ingresos y egresos son iguales, pero no. Con este sistema que tenemos nosotros ahora, además de eso, nosotros tenemos que saber a dónde va cada presupuesto. Vamos a ver un poco el presupuesto, su procedimiento, cómo se genera, cómo se aprueba, y vamos a dar el ejemplo del presupuesto nacional, sabiendo que en las provincias es una cuestión semejante. Primero, cada institución pública, cada una de las direcciones, de las secretarías, subsecretarías, ministerios de la Administración Pública Central y cada uno de los organismos descentralizados, disculpen un segundo, van a establecer, van a diseñar su presupuesto, es decir, van a establecer cuáles son sus ingresos, en qué van a gastar, y van a ir estableciendo sus programas y la planificación anual del gasto. Así se va recopilando y se va generando lo que se llama un anteproyecto del presupuesto. ¿Quién va recibiendo toda la información y armando el anteproyecto? La subsecretaria de presupuesto, que depende de la Secretaría de Hacienda del Ministerio de Economía de la Nación. Va recibiendo los anteproyectos de cada una de las áreas y va conformando el todo, por así decirlo. Hay una oficina, que es la Oficina Nacional de Presupuesto, que depende de esta Secretaría de Hacienda, que hace todo este proceso hasta la elaboración del proyecto de ley de presupuesto. Este proceso implica también ir armonizando la planificación, porque muchas veces los ministerios van planificando cada uno en función de su necesidad, pero después Economía dice, bueno, acá un poco más, acá un poco menos, en función de la necesidad del todo. Por eso es que esto se va integrando y es un proceso dinámico. ¿Y quién termina de realizar esta integración? La jefatura de gabinete.
es una atribución que tiene el jefe de gabinete recibir de esta oficina de Hacienda, recibir del Ministerio de Hacienda este proyecto de ley de presupuesto y bueno, y lo considera por supuesto con el presidente, lo consideran todos los ministros, terminan de alguna manera de lograr los acuerdos para establecer los programas, las prioridades básicamente, para organizar el gasto, y luego, una vez que esto está finalizado, lo tiene que presentar en el Congreso de la Nación. Y la fecha tope a nivel nacional es el 15 de septiembre de cada año. Quiere decir que antes del 15 de septiembre de cada año, o el mismo 15, como generalmente ocurre, se presenta el Poder Ejecutivo a través de Jefatura de Gabinete, presenta en el Congreso de la Nación el proyecto de ley del presupuesto para su tratamiento. Entonces, primero, ¿quién lo trata? Primero lo trata la Cámara de Diputados, donde hay una comisión de presupuesto. Esta comisión que tiene asesores técnicos, porque esto es un tema muy técnico, no solamente economistas y contadores, sino también abogados que se fijan desde el punto de vista legal, que se cumpla con todos los requisitos, y también algunos otros de tipo técnicos que van a poder justificar por qué de una manera o de otra se planifica el gasto. Entonces, esta comisión de presupuesto emite un dictamen, se discute en la Cámara de Diputados en una sesión específica, por eso dice extraordinaria, una sesión destinada a discutir el presupuesto. Son discusiones importantes, generalmente también tienen su trasfondo tipo político, y puede ocurrir que se apruebe. Si la Cámara de Diputados lo aprueba sin mayor problema, pasa a la Cámara de Senadores. En la Senado lo discute, lo vota, y si lo aprobara así, queda ya aprobado. Pero puede ocurrir que el Senado quiera hacer modificaciones parciales o totales, pero parciales generalmente. Entonces, realiza los cambios y vuelve a diputados para que se vuelva a discutir, para que lo apruebe diputados y después lo aprueba Senado. Una vez que está aprobada por ambas cámaras, ya se transforma en ley, se envía al Poder Ejecutivo, porque el Poder Ejecutivo, vamos a ver qué es lo que realiza el Poder Ejecutivo, tiene que promulgar la ley. ¿Bien? Bueno, pero se la envía antes del 31 de diciembre. Si antes del 31 de diciembre la ley no está aprobada, no hay ley, no va a poder aplicarse porque no es ley. Entonces, ¿qué ley de presupuesto se va a aplicar? La vigente, la última vigente, que es la del año anterior. Vamos a ver el ejemplo. La ley de presupuesto ahora se ha elevado antes del 15 de septiembre. El Poder Ejecutivo hizo todo el trabajo para la ley de presupuesto 2022. Se presentó en el Congreso y el Congreso hasta diciembre tiene tiempo de aprobarlo. Si no lo aprobara, la única ley de presupuesto vigente es la del 2021. Entonces, si no se aprobara la ley de presupuesto 2022, en el año 2022 hay que aplicar la ley del 2021. Cuando llega la ley al Poder Ejecutivo, tiene que promulgarla. Pero puede tener objeciones que tiene el Poder Ejecutivo en la facultad de veto. Generalmente es un veto parcial de algún punto en particular. Entonces puede ejercer esta facultad de veto, puede enviar nuevamente el proyecto de ley, puede hacerle estas modificaciones. Bueno, volvemos a tener el procedimiento. Pero Profe, sí. una consulta. ¿Y la ley se puede cambiar a mitad de año, por ejemplo, por algo que ocurra? Por ejemplo, en este caso de la pandemia, por ejemplo. ¿Se podría cambiar el presupuesto o modificar? No se modifica el presupuesto ni la ley. Lo que usted tiene un margen, y aparte que hay otra serie de leyes como la ley de emergencia, que le permite modificar la finalidad del gasto. Y ya vamos a ver dónde analizamos esa situación. Es muy buena su observación.
pero podrá, porque el presupuesto es un plan, yo no sé qué es lo que va a pasar el año que viene, puede ocurrir una catástrofe y pueden tomarse decisiones diferentes. Por eso es importante lo que vamos a ver después a continuación, que es la cuenta de inversión, que es la verdadera ejecución de ese presupuesto, fundado en una serie de normas. Lo que ocurrió con la pandemia es que el fin de alguno de los gastos, digamos, el dinero fue ocupado sin duda en la cuestión más bien sanitaria y en los problemas económicos que en otras cosas que estaba planificada. Eso sí se puede. Eso le da margen porque está fundado en la emergencia. Pero no se modifica la ley de presupuesto particular. Ya vamos a ver cómo se sale. ¿Querías agregar algo, Juan? No, a ver, iba a ser lo mismo que decías vos. O sea, si uno ve la ley aprobada en el 2019 del presupuesto, nada tiene que ver con lo que pasó en 2020, pero bueno, justamente de por medio hubo ciertas leyes extraordinarias y esto de las cuestiones de superpoderes, bueno, que lógicamente sucedieron por la cuestión excepcional de la pandemia y el confinamiento. Así que de ese modo sí es posible modificar las partidas presupuestarias, pero no la ley en sí, por cuestiones excepcionales, ¿no? Exactamente, y acá había dejado de compartir, así que lo voy a buscar. Seguramente si vemos lo que fue el presupuesto aprobado en el 2020 para el 2021, ya sabiendo que se venía un año más de pandemia, seguramente, bueno, se modificó a grandes rasgos todas las partidas de cada ministerio, digamos. Bien. Respondida la pregunta, vamos a ver cómo ante estas situaciones se lleva a cabo esta actividad de control. Lo que tenemos es la cuenta de inversión. La cuenta de inversión normalmente no se le da tanta difusión, porque ustedes van a ver que los debates sobre la ley de presupuesto a fin de año, y más si son años políticos como los que estamos transitando, donde tenemos renovación de gobierno, digamos parlamentaria en este caso, se comienza toda una cuestión de debate, pero nunca se escucha hablar de la cuenta de inversión. Sin embargo, la cuenta de inversión es de suma importancia, porque es la otra herramienta que nos permite y que hace a la transparencia del Estado, porque es el verdadero informe de lo que efectivamente se ha ejecutado del presupuesto aprobado. Este año, así como la Oficina del Presupuesto ha elaborado el presupuesto para el 2022, este año se llevó a cabo todo el análisis de lo que se ejecutó del presupuesto 2020. Y acá está la respuesta a su pregunta. Entonces, cada una de las oficinas hace el estudio de lo efectivamente ejecutado, y eso constituye, con las mismas cuentas y subcuentas y las mismas dobles entradas que tiene el presupuesto, pero constituye la cuenta de inversión, que no es un plan, que es efectivamente lo que pasó. Por eso es importante, y ahí estará la justificación legal, jurídica, las leyes de emergencia, lo que pasó con la pandemia. Ahí vamos a ver los cambios que ustedes están mencionando, pero lo vamos a ver en la cuenta de inversión, y nos indica a dónde fue destinado el gasto efectuado. Esto hace al control entre poderes. Hay un procedimiento muy parecido a la de presupuesto. Lo elaboran a la cuenta de inversión, se realiza el proyecto de ley, porque se aprueba por una ley de una manera muy similar a lo que ustedes vieron con presupuesto, pero de lo ejecutado en el año anterior, y se eleva para su debate en las cámaras, se aprueba por ley la cuenta de inversión mediante un procedimiento similar que no hace al caso que lo estudiemos, tiene sus detalles, incluso tiene sus detalles técnicos que son muy importantes, porque acá participa la Auditoría General de la Nación a través de una oficina que se dedica a estudiar la cuenta de inversión. Todo el año tenemos un grupo de personas destinadas a estudiar tanto el presupuesto como la cuenta de inversión, para que se imaginen la complejidad que tiene estos temas. Y
una medida de la transparencia que hace el sistema republicano. El sistema republicano se basa en el control entre poderes y la transparencia de los actos. La cuenta de inversión es una forma de transparentar. Ustedes pueden ingresar, o yo voy a ver si les bajo alguna y les pongo para que simplemente miren si quieren ver cómo es. Y pueden ver todas las cuentas, pero son miles de hojas. Y es una herramienta de control entre poderes. Por eso es tan importante la cuenta de inversión. ¿Y para qué vamos a analizar la cuenta de inversión, el presupuesto? Para ver si estamos en una situación de equilibrio fiscal o no. Y esto es importante porque estaríamos midiendo la economía del sector público. Si los ingresos son iguales a los egresos, estamos en una situación de equilibrio. Si los ingresos en la cuenta de inversión o en el presupuesto son iguales a los egresos, vamos a estar en una situación de equilibrio fiscal. Pero si los ingresos son menores a los egresos, vamos a estar en una situación de déficit fiscal. Y en ese caso, el Estado va a tener que llevar a cabo alguna suerte de acciones para tratar de dar una solución a esta situación deficitaria. ¿Cuáles son las acciones que se pueden llevar a cabo? Bueno, la primera, fijar impuestos. Esto es una política fiscal impositiva, crear nuevos impuestos. O modificar las alícuotas de los impuestos existentes. Ustedes van a escuchar hablar si van a modificar ganancias, si no van a modificar ganancias, si le aumentan el porcentaje del IVA o no. Bueno, son formas de modificar los impuestos. También puede emitir moneda. Vamos a ver el sector financiero, próxima clase, que a través del Banco Central de la República Argentina se emite moneda, y acá esto de inflación te lo dejo a vos, Juan Manuel, para que les comentes. Ya lo vamos a ver en mayor detalle en el sector financiero, lo que es la emisión de moneda, y bueno, una consecuencia con el uso excesivo de esta herramienta puede ocasionar un comienzo de inflación, y después eso puede desencadenar un proceso inflacionario complicado de controlar, como en el que estamos, por ejemplo, hace tiempo acá en Argentina. Generalmente los países, el sector público tiene ciertas maneras de poder financiar su gasto. El que mencionó recién es fijando impuestos, otro quizás contrayendo deuda pública, como ven acá, y de otra manera es emitiendo moneda. La emisión de moneda sin un respaldo en cierto tipo de divisas, o sea, el Banco Central literalmente produce billetes, monedas y billetes, ¿bien? Ahora, realizando ese tipo de emisión sin ningún respaldo de divisas, de ingresos de divisas a través del comercio, ¿no? del sector productivo, del sector real de la economía, puede decantar en una inflación. Bueno, a ver, son herramientas que tienen los países para poder llegar a un equilibrio fiscal. Y muchas veces ocurre, sobre todo en los países que están en vías de desarrollo, ¿no? Que no tienen una estructura sólida de producción, utilizan mucho ese recurso, como así también emitir títulos de deuda pública, que tanto uno como otro utilizándolo de una forma excesiva puede tener sus consecuencias negativas. Emitir moneda puede llegar a generar inflación, y deuda pública puede llegar a generar que las próximas generaciones tengan que pagar todos los intereses de deuda y la deuda misma. Así que, simplemente eso. Está siempre la discusión entre que si la inflación es lo que se denomina multicausal, que es las causas de la inflación son por varios motivos que pueden ser desde cuestiones internacionales a cuestiones internas propias de la economía del país, y mientras que hay otra corriente en donde te dicen no, la inflación es desde el aspecto monetario, desde la emisión monetaria,
que es la única causa que genera inflación. Ya lo vamos a ver en mayor detalle en la próxima unidad. Así es, y tengan en cuenta que las políticas de emisión de moneda, por ejemplo, que trabajan sobre la base monetaria, ya van a ver la definición de base monetaria o de oferta monetaria, son políticas monetarias, no son fiscales, son monetarias. Entonces, fijar impuestos es una política fiscal, emitir moneda es una política monetaria. Solicitar empréstitos se refiere a que, por ejemplo, puede ir el país y solicitar un crédito al Banco Mundial o al Fondo Monetario Internacional y recibe un dinero para invertir en determinada obra pública, por ejemplo. Pero también puede ocurrir otra forma de financiarse con deuda, no es ir y pedir el dinero a un organismo, sino emitir títulos de deuda pública, que son títulos, son bonos, lo vamos a ver mañana en la clase de deuda pública, que se venden, se comercializan en mercados de bonos, de títulos de deuda, donde los adquieren personas físicas, empresarios, inversores, y digamos que no tenemos un solo acreedor, sino que tenemos un montón de acreedores, son al portador, o sea, alguien que se presente con ese título, pasado el tiempo que allí se establece, va a cobrar el capital más los intereses. Vamos a ver en detalle en la clase de deuda pública, pero tengan en cuenta que esa es la diferencia. Una cosa es solicitar un empréstito y que le ingrese un dinero, y otra cosa es generar los títulos de deuda. Vamos a ver que cada vez más se generan los títulos y los bonos que se venden en los mercados financieros específicos. Otra forma de política fiscal es la disminución del gasto público, que ya dijimos cómo se relaciona directamente con el PBI. Una disminución del gasto público me puede llevar a una disminución del PBI, que me puede traer una economía la contracción de la economía. Bien. Y los libramientos sin pagos. Los libramientos sin pagos ya se están usando un poco menos, pero siempre hay un periodo, sobre todo fin de año, cuando se está cerrando un año, sobre todo. ¿En qué consiste? Supongamos que usted tiene una estación de servicio y le vende combustible al Ministerio de Salud, que vienen las ambulancias, cargan combustible y se van a realizar sus tareas. Entonces, cada vez que viene una ambulancia, firma la recepción de determinada cantidad de litros de combustible y se juntan, supongamos, lo que le ha provisto a lo largo del mes, y se presentan todas estas facturas, las presentan en el ministerio y se lleva a cabo todo un procedimiento para el pago a ese proveedor. Entonces llega un punto en el que emite una orden de pago. Ese sería libre orden de pago, decimos nosotros los abogados, por eso dice libramientos. Libra una orden de pago. Con esa orden de pago, que es como un documento que dice que le pagará la cantidad de pesos tanto al proveedor, va el proveedor al banco y en el banco le dicen: no, pero a mí no me han liberado la cuenta. ¿Qué quiere decir no me han liberado la cuenta? No me puedo abonar porque no está liberada la cuenta. Quiere decir que una vez que a usted, el Ministerio de Salud, le da la orden de pago, el Ministerio de Finanzas tiene que decirle al banco: pague las órdenes de pago estas. Eso es liberar la cuenta. Disculpen. De manera que ese proveedor tiene que esperar esta orden. Generalmente, bueno, tardan unos días, pero ¿qué ocurre desde el punto de vista contable? Desde el punto de vista contable, desde el momento que se ha devengado esa orden de pago, se considera que ese crédito ya está abonado, aunque ese proveedor no lo ha percibido aún, porque no ha sido efectivizado el retiro de dinero. Entonces, todavía existe, y esto le permite al gobierno, ¿cómo le diría?,
sería no mostrar un déficit, porque ya lo tiene decidido abonar y generalmente esperamos que venga el siguiente periodo, unos días, mejor 15 o 20 días, a lo mejor un mes, y se le abona en su momento, pero ese libramiento impago le permite, sería pasar un poco en el tiempo, ustedes dirían patear para adelante en un lenguaje vulgar, pero le permite eso, pasar en el tiempo un pago un poco más adelante, pero en el registro figuramos, entonces no estamos en una situación equilibrada. Otra situación que no sería deficitaria sería una situación de que exista superávit, cuando los ingresos son mayores a los egresos. Acá el Estado puede invertir en bienes de capital, hablamos de una inversión, real, cuando decimos bienes de capital, o puede otorgar préstamos internos externos, es decir, una inversión de tipo financiero. Van a ver sector financiero oportunamente. Ahora, si me disculpen un segundo. Disculpen, tuve que atender una situación de la casa. Bien, entonces, tres situaciones. Situación de equilibrio fiscal, situación de déficit fiscal, que puede hacer el Estado en una situación de déficit fiscal, o situación de superávit fiscal, que puede hacer. El Estado tiene que hacer algo en una situación de superávit, porque no es la función que tiene que cumplir. Tiene que invertir en bienes de capital para que después se produzca una expansión de la economía, o bien, si fuera un país bastante más desarrollado y tuviera suficiente superávit, puede realizar préstamos. Vimos en el sector externo que los países desarrollados, que alcanzan cierto nivel económico de estabilidad, otorgan préstamos a otros países, serían préstamos externos, o podrían ser internos, por ejemplo, préstamos para vivienda, etcétera, a los habitantes. Esto de emisión de moneda lo vamos a dejar para la clase de sector financiero que va a dar Juan Manuel. Son distintas, todo no genera inflación, entonces ustedes tienen que tener en cuenta las políticas monetarias, ¿bien? Estos son distintos fundamentos. Sí, eso está colgado ahí, ya lo vamos a sacar, pero para que no preste la confusión, lo vemos como corresponde en el sector financiero. Bien. Acá está el resumen de lo que hemos venido viendo. Podemos emitir moneda ante una situación de déficit fiscal. Esto siempre son preguntas de examen. ¿Qué puede hacer el Estado en una situación de déficit fiscal? ¿Cuáles son las políticas fiscales que puede llevar adelante el Estado en una situación de déficit fiscal? Políticas fiscales, no digan la primera porque emitir moneda no es política fiscal, es política monetaria. Puede endeudarse, puede achicar el gasto o puede incrementar sus recursos genuinos, es decir, fijar impuestos. Sería política fiscal. Emitir moneda es una política monetaria. Y vamos a ver los bonos de deuda pública, interna o externa, la clase siguiente cuando analicemos deuda pública. Ahí vamos a explicar de qué se trata, pero son títulos de deuda que pueden ser a corto plazo, pueden ser a largo plazo. Y siempre la deuda se mide en relación al PBI, porque el PBI es para los países una medida de su economía como es para nosotros si fuéramos a un banco a pedir un préstamo,
estarían midiendo nuestros ingresos, para que en función de esos ingresos serán lo que se podrá abonar periódicamente por la deuda. Otra cosa que puede hacer el Estado es vender activos. Vender activos es, le podemos llamar enajenar tierras, es decir, tiene inmuebles el Estado que puede vender, como otros tipos de activos. Hablamos de las reservas, etc. Paul. Disculpen, pero tengo un perro pequeño y está haciendo lío. Quiere sacar mis papeles, ama los papeles, así que lo tuve que sacar. Bueno, acá estamos definiendo déficit fiscal cuando esta situación en que los egresos del sector público son mayores que los ingresos. Y hay otro tipo de déficit que no se confundan, suena parecido pero no es lo mismo, que es el déficit cuasi fiscal. Cuando hablamos de déficit cuasi fiscal referimos al balance del Banco Central de la República Argentina, el balance financiero. Van a entender esto el sistema bancario cuando vean el sistema financiero. Sepan simplemente esto, cuando el balance del Banco Central, que es el balance de todo el sector financiero, de deficitario, en ese caso nos vamos a encontrar en un déficit cuasi fiscal, y hasta hace pocos años se recurría mucho a esto porque recurrían los gobiernos al Banco Central, a las reservas del Banco Central, para equilibrar su déficit fiscal, y generaban este déficit cuasi fiscal. Y entonces decían los economistas, bueno, ya está deficitario el Estado Nacional, ahora vamos, bienvenido déficit cuasi fiscal. Esto en los últimos tiempos, antes de la pandemia, poco antes de la pandemia, no sé cómo ha quedado la situación después de esta emergencia que ha sido tan importante. Bueno, se trató de disminuir esta situación de generar el déficit cuasi fiscal. Entonces se trató de limitar las posibilidades de que vaya el gobierno a utilizar a través del Banco Central las reservas y generar déficit cuasi fiscal. Y se tiende más a cómo ante la deuda, emitir bonos de deuda pública. Vamos a ver cómo se ha aumentado esta modalidad a través de los títulos de deuda. Pero tengan en cuenta que así como existe el déficit fiscal y déficit cuasi fiscal, vamos a medir el déficit global de todo el sector como la suma de los dos déficits. Tenemos que tener equilibrado el sistema. No solo el sistema del sector público no financiero, sino que también se tiene que estar equilibrado el sector financiero para que estemos equilibrados todos. Acá tenemos algunos ejemplos de cómo fue evolucionando el déficit fiscal en Argentina desde 1961 hasta 2015, como para que vean que esta no es una situación de ahora, sino que es una situación que es una costumbre un poco en Argentina, salvo acá en los años 2000, donde el déficit es negativo, es decir, tenemos superávit, ¿bien? Tenemos distintos niveles de déficit fiscal. Acá tenemos una etapa superávit, acá está igualado, bien, y luego hasta 2015 ahora debemos estar. No sé, no tengo los números actuales. Juan, ¿querés agregar algo? Sí, más allá del tecnicismo que puede haber dentro de los ingresos y los gastos del sector público, lo cierto es que tener déficit fiscal es cuando estás gastando más de lo que te ingresa, ¿no? Ahí, como pueden ver, en Argentina traemos ese problema desde décadas atrás, muchísimos años atrás, y bueno, justamente tener déficit fiscal implica luego decir, bueno,
estoy gastando más de lo que entra, ¿cómo me financio? Y ahí es cuando entra la cuestión de emito más dinero o contraigo deuda. Utilizando estas herramientas, ya sea las políticas monetarias, políticas fiscales, es justamente lo que después termina trayendo como consecuencia inflación, deudas difíciles, impagables, complicadas, ¿no? En definitiva, bueno, el déficit fiscal termina siendo por ahí a veces, no lo digo yo, pero bueno, sí, por ahí economistas o pensadores, como quieran, que termina siendo como el principal problema que acarrea Argentina y que decanta después en otros problemas, ¿no? Pero bueno, nada, es como para mostrar las dificultades que tenemos desde el sector público poder sostener un gasto equilibrado, ¿no? Un gasto acorde a los ingresos. Siempre se han generado leyes de déficit cero, en donde los gastos no superen a los ingresos, etc. Lo cierto es que es difícil que se cumpla. Bien. Perdón, vale la pena aclarar, esos números, esos valores, déficit, representan un porcentaje del PBI. Profe, una pregunta. ¿Tendremos por casualidad un gráfico del déficit cuasi fiscal? Porque, o sea, me pongo a pensar un poco en lo que pasó en Argentina y esos números negativos, hablando del déficit fiscal, fueron, creo que, compensados con un déficit cuasi fiscal cuando hablábamos de internalizar la deuda, ¿puede ser? Sí. Bueno, el déficit cuasi fiscal es cuando no se tienen en cuenta los intereses de la deuda. Sí, tranquilamente se pueden mostrar esos gráficos. Así que, nada, si quieren, me comprometo para mostrárselos. Sí, es interesante. Como para ir viendo cómo interactúan el déficit fiscal y el déficit cuasi fiscal en la Argentina. Bueno, bien. Generalmente han ido de la mano, históricamente. Sí. Y siempre está la discusión de qué mirar, si ver el déficit fiscal o el déficit cuasi fiscal. ¿O cuál empieza primero? ¿Cuál empieza primero? Lo cierto es que... Inicialmente Lo cierto es que hago hincapié en esta necesidad de que generar déficit fiscal sea una cuestión de excepción a la regla y no como se puede visualizar en el gráfico de que es la norma. Bien. Porque incluso después hubo una suerte de legislación para tratar de disminuir esta relación que entre el déficit cuasi fiscal y el fiscal. Sí. Una fue muy grande, fue después de la crisis del 2001, que bueno, no cumplió los primeros años, pero porque había un auge, ¿no? Había un crecimiento económico, entraban divisas, exportábamos mucho, pero bueno, era porque más bajo no podíamos caer. Entonces, en algún momento te empezás a levantar. Eso sí se genera, pero después tenés que sostenerlo en el tiempo. Sí, pero se hizo un poco más restrictivo la situación, como para tratar de... Sí. Pero no se llega a evitar. Estaría bueno indagar en la actualidad, en el presente, en estos últimos años, sepamos que es imposible comparar lo que va a ser el 2020, 2021, que son años excepcionales para el mundo y que la mayoría de los países han emitido moneda, están teniendo inflación, están teniendo déficit, pero bueno, son años difíciles de poder comparar con el resto de los años. Y los vamos a comparar en unos años más, porque ustedes dicen, ya eran viejos los números, no, pero no son tan viejos, porque para comparar siempre necesitamos un espacio, entonces uno va viendo la evolución histórica, pero generalmente hasta el periodo anterior, por eso la mayoría de los números están llegando hasta 2015, y esto lo podríamos actualizar, pero no vamos a tener mucho del año pasado, por ejemplo. No creo que todavía estos indicadores se están trabajando. Veamos.
dentro de las políticas macroeconómicas hablábamos de la importancia que tiene la función de estabilizar la economía. Y esta es una de las funciones del sector público, estabilizar la economía, y lo puede hacer a través de políticas monetarias, que la vamos a desarrollar cuando se vea el sistema financiero, y que se basa en analizar la cantidad de circulante, la base monetaria, o de la oferta monetaria, que vamos a distinguirla al ver sector financiero, pero básicamente se trata de eso. Muchas veces se relaciona con la inflación, salvo alguna excepción. Y políticas de tipo fiscal, que son las que estamos analizando en este momento, que implican actuar sobre el gasto público y sobre el sistema impositivo, como variables de control. Y siempre está tratando, acá cuando hablamos de pleno empleo, hablamos de situarnos en nuestra frontera de posibilidades de la producción, en nuestra frontera, en un nivel de eficiencia. Entonces hablamos de que estamos en pleno empleo. Cuando no nos encontramos ahí, tenemos recursos que no estamos siendo eficientes en su utilización. Y tenemos dos tipos de políticas fiscales, una de tipo expansiva. Por ejemplo, un aumento del gasto público me trae como consecuencia una expansión de la economía. ¿Por qué? Porque implica trabajo para el sector privado, implica inversión en bienes de capital, que me va a traer como consecuencia un aumento del PBI, y ese aumento del PBI también va a implicar un aumento, un crecimiento de la economía. Pero puede ocurrir que se reduzca la recaudación fiscal a través de disminuir impuestos. Entonces habrá que revisar la política fiscal, el sistema impositivo, y ustedes van a escuchar hablar que hay que cambiar el porcentaje de ganancia, etc. Son estas discusiones que se dan inicio en este tipo de políticas fiscales. Y el otro tipo de políticas fiscales, cuando son restrictivas, acá dice su objetivo es frenar la demanda agregada. En vez de demanda agregada, lean PBI, porque el PBI y la demanda agregada van de la mano. Nosotros no hemos desarrollado el sistema en este curso, usted no está en su programa. Pero bueno, digamos que frenar un poquito tanto aumento del PBI. ¿Para qué? Para evitar básicamente problemas de tipo inflacionario, aumento de precios. Entonces ahí nuevamente actuamos sobre el sistema impositivo y actuamos sobre el gasto público con políticas de tipo restrictivo. O sea, puede ser expansiva o puede ser restrictiva. Pero siempre trabajo en esas dos cosas. Y a continuación, un poco para terminar de entender desde el punto de vista económico, qué es todo lo que nos deja la Constitución y nuestro sistema legal. Vamos a ver un poco cómo se relaciona Estado y gobierno. Explicamos lo que es el Estado. Dijimos que el Estado tiene los tres componentes, que son el territorio, la población y el poder, mientras que el gobierno van a ser las autoridades que nosotros tenemos en este momento ejerciendo este poder. Tenemos un sistema que es democrático, que es republicano y que es federal. Tenemos los tres órdenes, nacional, provincial y local, y los tres poderes, legislativo, ejecutivo y judicial. El gobierno son las autoridades que están en este momento, por ejemplo, el poder ejecutivo. Esa es la que generalmente nos referimos cuando hablamos de gobierno, pero también tenemos autoridades en el legislativo, tenemos la corte, en el judicial, etc. Y siempre decimos que en este sistema republicano tenemos un equilibrio, buscamos un equilibrio entre poderes a través de un sistema de control entre poderes. El legislativo controla al ejecutivo y el judicial también controla. Entonces, y hay además una serie de órganos que llamamos órganos extrapoder, que son órganos de control, como la Auditoría General de la Nación, que tiene una relación con el Poder Legislativo, porque el Auditor General de la Nación se elige en una sesión del Congreso de la Nación, igual la Defensoría del Pueblo, se relacionan con el Poder Legislativo, mientras que los entes reguladores de servicios públicos se relacionan con el Ejecutivo.
Y los tribunales de cuentas son a nivel provincial semejantes a lo que sería la Auditoría General de la Nación. Ahí es una cuestión de armonización legislativa, que tengan otro nombre, pero son detalles que no dan para que los desarrollemos en este curso. Pero sí que tengamos en cuenta que estos organismos de poder de control tienen un rol muy importante al momento, sobre todo de buscar indicadores, de poder realizar evaluaciones de estas políticas públicas, y hacen a la República básica, a nuestro sistema republicano. El sistema es representativo porque quiere decir que nosotros elegimos a nuestros representantes y que se van a debatir, por ejemplo, en el órgano legislativo, se producen los debates donde los diputados representan el pueblo y los senadores las provincias, pero los diputados representan el pueblo. Y además, este sistema que es representativo, recuerden lo que vimos con desarrollo sustentable, se introducen mecanismos de participación ciudadana. Pasan a ser muy importantes los mecanismos de participación ciudadana. Y los ciudadanos participan desde organizaciones no gubernamentales, desde los centros vecinales, desde las universidades, desde los colegios profesionales, en situaciones como las audiencias públicas, por ejemplo el caso de las tarifas, que se realizan audiencias públicas donde se escucha lo que piensa la ciudadanía, si bien no son vinculantes, pero son un mecanismo de participación. Los consejos consultivos, las universidades son muchas veces consultadas e integran estos consejos, y organismos de tipo técnico, porque hay decisiones propias del sector público que necesitan un fuerte sostén técnico y un fuerte sostén de la ciudadanía. Entonces, a través de estos mecanismos, de estos consejos, se van incluyendo en el proceso de toma de decisiones, de manera que se tiene más consideración de las necesidades ciudadanas. Es decir, fíjense cómo cada vez han tenido mayor protagonismo los ciudadanos, que cuando se han quejado, por ejemplo, del impacto ambiental, han conseguido cambios en la toma de decisiones, siendo escuchados a través de sus manifestaciones. La iniciativa popular legislativa es otro mecanismo de participación ciudadana, donde hay una serie de cantidad de firmas que hay que juntar y demás, pero se puede elevar un proyecto de ley que le interese a la ciudadanía. Y hay otros muchos más que con la globalización, el gobierno abierto, el portal de la transparencia, figuran. Uno puede tener información, tiene acceso a la información, puede ver los números y puede sacar conclusiones, y también puede participar con el uso de las redes sociales, que ahora con la pandemia atiende por Facebook, ¿no? Muchos trámites. Cuando tenemos que hacer una consulta, va a la página de Facebook de la administración y pregunta y le contestan en el día. Así que ahora estamos utilizando toda esta tecnología también como un mecanismo de participación ciudadana. Bueno, los tres órdenes: nacional, provincial, municipal o local. Me gusta decir local, y vamos a ver por qué. Porque nosotros tenemos municipalidades y comunas, y también tenemos municipalidades que son más grandes y que son ciudades. Bueno, esta parte nos interesa en economía porque la Constitución Nacional, y también vamos a ver que la provincial lo establece, pero la provincia establece cómo se conforma el Tesoro Nacional, es decir, cuáles son los ingresos, cuál es el capital con el que cuenta la nación. Por un lado, productos de derechos de importación y exportación. Recuerden que las aduanas son nacionales, y lo dice la Constitución, forma parte de lo que llamamos nuestro sistema tributario argentino. Entonces, los derechos de importación y exportación forman parte del Tesoro Nacional. La venta o locación de tierras nacionales, siempre dijimos, puede vender tierras, si tiene propiedades, el Estado las puede vender, y el producido va a formar parte del Estado Nacional. La renta de correos, así dice la Constitución, renta de correos, porque cuando se hizo la primera Constitución existía el correo, pero hoy hablamos de comunicaciones y hablamos de las licencias de las comunicaciones. Pensemos en
los teléfonos celulares, pensemos en el uso de internet, de las redes, comunicaciones en general, todas las licencias, las concesiones, las autorizaciones. Es un monto importante, forma parte del Tesoro Nacional. Es decir, son ingresos a nivel nacional, no provincia. Eso quiere decir. Y las contribuciones que imponga el Congreso, es decir, los impuestos que imponga el Congreso de la Nación. También lo que recibe en concepto de empréstitos o créditos que pueda pedir externos o internos. Además de la Constitución Nacional, cada provincia dicta su propia Constitución provincial. Nosotros tenemos la Constitución de la provincia de Córdoba, que también, de manera armónica con la nacional, tenemos el mismo sistema representativo republicano. Y esto lo subrayo, lo pongo en negrito y siempre lo repito porque cuando lo pregunto a veces se equivocan. Las aduanas son nacionales, no son provinciales, son nacionales. Lo recaudado en aduana forma parte del Tesoro Nacional y no se coparticipa, Vamos a ver qué es la coparticipación. La Constitución Nacional a su vez nos garantiza una serie de derechos que tienen que ver con la economía. No hablo de los derechos personalísimos, digo otros, ni políticos, ni sociales, estamos hablando de económicos, como son la libertad de circulación entre las provincias. Entre las provincias se puede comerciar, se puede ejercer la profesión. Una compra que se hiciera a nivel internacional y tiene que llegar a la provincia, paga los derechos de aduana y llega a la provincia. Y no hay otro tipo de barrera entre provincias, a eso se refiere, porque somos todos partes del mismo país. Acá menciona vehículos, buques, ganado. Trabajar y ejercer la industria lícita, el derecho a trabajar. Nosotros podemos trabajar en todo el país. Ustedes como profesionales ejercer la industria en todo el país. Disponer de la propiedad. Cuando hablamos de la propiedad también hablamos de la propiedad intelectual. No solamente la material, sino también la propiedad intelectual. Y el derecho de asociarse, formar empresas, asociación con el fin de ejercer la industria. La participación de los empleados en las ganancias de las empresas. Y van a ver que en el sector público también hay algunas de las empresas estatales, tienen participación de los empleados tienen un salario y aparte una participación que una vez al año se distribuye entre los empleados, ¿no? También en algunos entes autárquicos, empresas del Estado y también hay empresas del sector privado que tienen este tipo de participación. El derecho a los beneficios de la seguridad social, el derecho a jubilarse, a tener una pensión, si uno ha aportado los años que tiene que aportar, tiene ese derecho a la seguridad social. Este principio de la equidad y de la igualdad ante la ley como base del impuesto, ya lo hemos conversado, que las cargas se basan, es la base de las cargas públicas. El derecho a tener la propiedad privada y la inviolabilidad de la propiedad. Siempre que hay propiedad, hablamos también de propiedad intelectual. La inviolabilidad de la propiedad quiere decir que no tiene por qué venir otra persona a ingresar a mi propiedad, salvo que tuviera orden judicial. Y eso incluye papeles, el secreto empresarial, hay un montón de información que no tiene por qué tener acceso, forman parte de las estrategias empresariales. Solo el Congreso establece impuestos y cargas a los contribuyentes. Dijimos que los impuestos y las cargas se establecen por ley. No puede por decreto el Poder Ejecutivo. Sí puede por decreto el Poder Ejecutivo regular, por ejemplo, establecer el procedimiento de determinación del impuesto. Pero el impuesto ya está establecido por ley. El gobierno federal está obligado a afianzar relaciones de comercio con potencias extranjeras. El gobierno federal tiene la representación del país ante el exterior, de manera que establece las relaciones comerciales con las potencias extranjeras. A través de Cancillería, ustedes ya saben, Presidencia de la Nación, el Congreso de la Nación es el que siempre tiene un trámite que pasa por el Congreso de la Nación.
forma parte del control entre poderes. ¿Cuáles son las atribuciones desde el punto de vista de la economía que tiene el Congreso de la Nación? Legislar en materia aduanera, establecer derechos de importación y exportación, lo hace el Congreso de la Nación. ¿Por qué? Porque los derechos aduaneros son parte del Tesoro Nacional. Imponer contribuciones indirectas concurrentes con la provincia. Traducido, establece los impuestos indirectos que recaen sobre el consumo, como el IVA, concurrente con las provincias porque son coparticipables con las provincias. Es decir, lo recaudado se divide entre nación y provincias y ciudad autónoma de Buenos Aires. Imponer contribuciones directas por tiempo determinado. Es decir, los impuestos directos son provinciales. ¿Qué es lo que ocurría hasta antes de la reforma del 94? Los gobiernos provinciales establecían los impuestos directos que recaen sobre la renta, recuerden, y la nación también establecía impuestos directos, entonces había una superposición. Para evitar esa superposición, se permite que la nación establezca por tiempo determinado impuestos directos, ya que le corresponde a las provincias establecerlos, y en ese caso son coparticipables. ¿Por qué? Porque le corresponde a las provincias. Otra atribución que tiene el Congreso de la Nación, que es fundamental, el dictado de la ley de coparticipación entre nación, provincias y ciudad autónoma de Buenos Aires. ¿Y por qué está aquí la ciudad autónoma de Buenos Aires? Porque tiene un estatus jurídico un poquitito inferior a las provincias, pero superior a cualquier ciudad, y por eso tiene, por sus características jurídicas, también se la toma como casi como una provincia. Son atribuciones del Congreso que pase ante un empréstito, tiene que ser aprobado. Se generan títulos de deuda, tiene que ser aprobado por el Congreso de la Nación. Contraer empréstitos. Disponer la enajenación de las tierras de propiedad nacional. Si va a vender tierras, tiene que tener una autorización del Congreso también para vender. Establecer un banco federal que emita moneda. El Congreso dicta la ley que rige al Banco Central de la República Argentina que emite moneda. A eso se refiere. Establece la ley marco del Banco Federal que emite moneda. Arreglar el pago de la deuda interior y exterior de la nación. Cualquier procedimiento para pagar la deuda externa, cuando escuchamos de las negociaciones que ocurren, en este procedimiento va a pasar en algún momento por el Congreso y el Congreso lo tiene que aprobar. No es el Ejecutivo solo. El procedimiento de presupuesto que vimos, fijar el presupuesto de gastos y cálculo de recursos de la Administración, ya vimos cómo es. En realidad lo elabora la Administración, pero lo aprueba el Congreso de la Nación. Y también la cuenta de inversión. Aprobar o desechar la cuenta de inversión, que es lo efectivamente ejecutado del presupuesto. Acordar subsidios del Tesoro Nacional a las provincias. Puede la Nación hacer transferencias o dar subsidios a las provincias desde el Tesoro Nacional, y esto tiene que ver con una necesidad de equidad entre provincias. Nosotros tenemos diferentes realidades económicas en nuestras provincias, diferentes recursos naturales, diferentes realidades económicas. Entonces hay ciertos servicios o ciertos aspectos que se busca exista una igualdad entre provincias, entonces puede la nación actuar ante una necesidad, puede ocurrir una tragedia, las inundaciones, por ejemplo, y puede necesitar una asistencia específica por un tiempo determinado, una provincia determinada, y se pueden establecer subsidios desde el Tesoro Nacional hacia las provincias. Además, el Congreso también reglamenta el comercio, es decir, los tratados internacionales de comercio, de integración y demás van a pasar por el Congreso, se van a aprobar. Más allá que sean, digamos, gestiones que lleve a cabo el Ejecutivo, tiene que pasar por el Congreso de la Nación. ¿Y qué hacen las provincias? Bueno,
Primero, conservan el poder no delegado al gobierno federal. ¿Qué quiere decir? Las provincias son anteriores a la nación. Las provincias se reúnen y constituyen la nación. Delegaron estas cuestiones, comunicaciones, aduanas, etcétera, a la nación. Y todo lo demás lo conservan. Lo que no está expresamente delegado es de las provincias. Por ejemplo, los recursos naturales son de las provincias. Además de que se dan sus propias instituciones, tenemos nuestros gobernadores que son el poder ejecutivo, legisladores en el poder legislativo, tenemos la justicia provincial, dictan su propia constitución, aseguran la autonomía municipal. Vamos a ver gobiernos locales, a qué nos referimos con autonomía municipal. También pueden unirse provincias entre sí que tengan realidades económicas semejantes para constituir regiones que les permitan dar soluciones a sus problemas de una manera más integral. Por ejemplo, nosotros con la provincia de Santa Fe integramos la región centro, tenemos algunas cuestiones en lo que hace a la actividad agropecuaria, por ejemplo, los semejantes, y eso permite establecer algunas políticas públicas en conjunto y solucionar problemas de ambas provincias. Además, celebran convenios internacionales, pueden sobre cuestiones comerciales o sobre cuestiones económicas, siempre y cuando estén armonizadas con la política exterior de la nación, y van a necesitar un aval de la nación. Siempre la nación da el aval, sobre todo si se trata de tener empréstito. Lo vamos a ver cuando veamos deuda pública. Las provincias conservan el dominio originario de los recursos naturales, son de las provincias los recursos naturales. Y también pueden celebrar tratados sobre algunas cuestiones económicas que lleven a promover su industria o las comunicaciones, pero siempre con un conocimiento del Congreso Nacional. ¿Por qué? Porque la representación externa la tiene la nación. Y lo que tiene prohibido, esto sí tiene que recordar lo que tiene prohibido. Prohibido celebrar tratados políticos, porque eso solamente lo puede hacer nación. Pero tiene prohibido desde el punto de vista económico establecer aduanas y emitir moneda. Las provincias no pueden tener aduanas y no pueden emitir moneda. Estas son cuestiones netamente del gobierno federal, nacional. ¿Qué dice la Constitución? A modo de ejemplo, la Constitución de la provincia de Córdoba. Si hay alumnos que son de otras provincias, podrán ver sus constituciones. Pero nuestra Constitución provincial también tiene estos mismos principios en su texto, y habla de promover el federalismo de concertación. ¿A qué refiere el federalismo de concertación? Este sistema federal de los tres órdenes, pero implican tres órdenes que actúan de manera coordinada y dialogan, intercambian información, y existen las políticas públicas generales que establece la nación, y a lo que se van armonizando la de las provincias y la de los gobiernos locales, de manera de que no es azarosa, sino que se lleva a cabo de manera coordinada. La economía está al servicio del hombre y debe satisfacer sus necesidades materiales, estamos todos de acuerdo, pero también las espirituales. Esto tiene que ver con lo que hablamos nosotros del desarrollo sustentable, cuando dijimos que el hombre es el centro para la economía y no es la economía en sí misma, sino que la economía es una herramienta ¿para qué? Para que tenga bienestar el ser humano. Y el capital tiene una función social, es decir, los aspectos sociales están garantizados en nuestra Constitución. Quiere decir que siempre tiene que estar orientado al crecimiento de la economía y a una distribución de tipo equitativa de la riqueza. Acá se fundamenta la función social del capital, da fundamento a una distribución equitativa de la riqueza, o a tratar de tender hacia eso. Garantizar la libre iniciativa privada, es decir, garantizar la libre iniciativa privada implica, por ejemplo, leyes de defensa de la competencia para evitar la generación de monopolios o oligopolios, salvo los monopolios naturales, que ya sabemos que tienen el control y la regulación del Estado, pero se trata de garantizar de alguna manera
la libre competencia. Y defender los recursos naturales es importante porque los recursos naturales son la base de la actividad productiva y que estos deben ser utilizados de manera racional e integral. Se relaciona con lo que vimos en el desarrollo sustentable. Y sostiene que la tierra que es un recurso natural, es un bien de producción. Bueno, al igual que a nivel nacional, el presupuesto provincial es un plan sobre cómo va a utilizar la provincia los recursos, planifica las inversiones, planifica el gasto según las políticas públicas y sus objetivos. Nuevamente, y acá lo dice la Constitución, si no se sanciona la ley de presupuesto, se reconduce, llamamos reconducción automática, el presupuesto al que se encuentra vigente. Quiere decir que si no se aprueba la ley del presupuesto del 2022, durante ese año se tendrá que aplicar la ley del presupuesto 2021. Y la cuenta de inversión, dice la Constitución, refleja la ejecución presupuestaria realizada. Es muy importante la cuenta de inversión, porque realmente me da una idea de lo que ocurrió y se aprueba por ley. Bueno, menciona todo lo que integra nuestro tesoro provincial. Los tributos de percepción directa, le hace impuestos directos que recaen sobre la renta. Los impuestos directos son provinciales. Y también recibe fondos de la coparticipación. La coparticipación sobre qué? Sobre impuestos a la renta, impuestos a la venta de los bienes, a la actividad económica. También la provincia cuenta con derechos, contribuciones o cánones, que ya explicamos al principio de la clase, sobre explotación de los recursos. También recibe donaciones, legados y puede tomar préstamos. Acá me gusta a mí preguntar el sistema tributario porque en realidad es simple, son 2 o 3 principios básicos, pero hay que poder recordarlo. Los principios generales, estos ya los hemos desarrollado todos ellos. A la cooperación que tiene que existir entre provincia y municipio, así como existe entre nación y provincia, la provincia lo remite a los municipios como un sistema de cooperación, porque habrá municipios grandes como la ciudad de Córdoba que tienen suficientes recursos como para llevar a cabo todas sus tareas, pero hay gobiernos locales que son más pequeños y que pueden necesitar una mayor colaboración de la provincia. Por eso deben realizarse bastantes estas situaciones a través de la cooperación y la fiscalización. Bueno, el tema de la fijación de las alícuotas de los impuestos, las exenciones, que son todas las situaciones por las que usted puede estar exento de pagar determinado impuesto, y se basan en la equidad, como ya dijimos, en las cargas fiscales. La provincia puede contraer empréstitos y emitir títulos públicos y también realizar operaciones de crédito. Vamos a ver sector financiero que son las operaciones de crédito, pero sepamos que puede. Los servicios públicos también se prestan directamente o a través de concesiones. Sepan simplemente que los gobiernos pueden prestar servicios públicos y de hecho siempre estamos nosotros hablando de las privatizaciones versus las estatizaciones y vamos a ver periodos de privatizaciones y después de estatizaciones y se vuelven a privatizar y se estatizan pero con diferencias jurídicamente. Entonces vamos a ver cómo esta situación de la prestación de los servicios públicos es un debate que se genera a diario. ¿Cuáles son las atribuciones de la legislatura? Legislar sobre el desarrollo, cuestiones relacionadas al desarrollo provincial en materia legislativa es propia de la legislatura. Establecer regímenes de estímulo. Ahí cuando hablamos de estímulo hablamos de incentivos, hablamos de algún sistema legislativo que permita generar alguna, por ejemplo, políticas fiscales que le permitan a una actividad determinada poder situarse y tener algún tipo de privilegio para
porque esté interesada en la provincia en generar este tipo de actividad. A eso se refiere, hemos visto varios ejemplos. La creación de empresas públicas a través de... Siempre hay una ley que establece el funcionamiento de las empresas públicas, un montón de detalles jurídicos, pero siempre están basadas en la ley. Por eso son atribuciones de la legislatura. Sociedades del Estado, los bancos públicos, instituciones de crédito y ahorro, toda la legislación en materia crediticia es legislación, hay una legislación provincial, aparte de la legislación nacional. Bueno, también aprobar el gasto, el presupuesto y la cuenta de inversión. Aprobar o desechar la cuenta de inversión. En el caso de la provincia, la fecha límite para el presupuesto, para la presentación del Ejecutivo ante el Legislativo del presupuesto es el 15 de noviembre. Establecer tributos que integren el Tesoro provincial. Siempre los impuestos se establecen por ley. Sancionar la ley de coparticipación a municipios. Así como hay una ley de coparticipación federal, nación-provincia, hay una ley de coparticipación de la provincia hacia los municipios. Promover el bienestar común. ¿Qué hacen los gobiernos locales? Confeccionan su presupuesto, administran sus bienes, sus recursos, siempre en el marco de lo que es el régimen nacional y provincial. Una cosa que hacen los municipios es realizar obras públicas. Lo que pasa es que muchas veces cuando los municipios son pequeños no tienen suficientes recursos, lo realiza la provincia, como ya dijimos, pero los municipios pueden realizar obras públicas. Atienden materias que les son propias, aunque algunas son concurrentes. La salud es concurrente con la nación, el tema del ambiente también, pero hay algunas cuestiones netamente municipales: higiene, moralidad, cementerios, construcción de calles, plazas, paseos, tránsito, transporte urbano, faenamiento de animales, control de los mercados. Control de los mercados, hablamos del mercado de fruta, verdura, que hace a la cuestión sanitaria y alimenticia, ¿no? Eso es netamente local. Y los municipios establecen tasas. Ya dijimos, las provincias establecen impuestos igual que la nación, pero los municipios establecen tasas de servicio. Repasemos el sistema impositivo argentino. Estos lineamientos los tienen que tener siempre bien claros. Tenemos una serie de tributos que puede recaudar el gobierno nacional, las provincias o los gobiernos locales. Y están estructurados porque se imponen a la renta, al patrimonio y al consumo. Ya lo vimos. A nivel nacional, ¿quién es el órgano que recauda? La Administración Federal de Ingresos Públicos, conocida como AFIP, que es un ente autárquico pero que está relacionado al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas. Se encarga de aplicar, percibir y fiscalizar los tributos. Aplicar quiere decir calcular. Percibir, recibir los aportes. Y fiscalizar es controlar que se haya cumplimentado el aporte. Tenemos impuestos nacionales, ganancias, valor agregado y bienes personales, los de débitos y cuentas bancarias, impuestos al cheque, etc. Son impuestos nacionales y son coparticipables, mientras que los impuestos de importación e exportación no son coparticipables, porque son de la nación. Son coparticipables ganancias, IVA, bienes personales, recauda AFIP. Hay acuerdos con provincias para evitar una doble recaudación. Pero AFIP va a tratar de recaudar lo más que pueda y después coparticipa. Las provincias van a querer mantener lo más que puedan porque se coparticipan con los municipios pero no con la nación. A nivel provincial, ¿quién recauda? La Dirección General de Rentas. ¿Y cuáles son los impuestos? Ingresos brutos, sello, inmobiliario, automotor. Son impuestos directos provinciales. A nivel municipal
solo tasas y contribuciones. Por ejemplo, seguridad industrial, iluminación, higiene. El llamado impuesto automotor inmobiliario, en realidad municipal, es una tasa, barrido, limpieza, etc. Hablemos de la AFIP. A nivel nacional, dijimos, es el órgano recaudador. ¿Qué hace? Determina, percibe, ejecuta impuestos. Interpreta las normas porque además regula cómo voy a hacer el procedimiento para calcular y para percibir los impuestos. Y además es juez administrativo en el caso de que existiera algún conflicto y realiza las investigaciones a través de sumario, las investigaciones de los casos de evasión impositiva. Está integrado la AFIP por una parte, que es la Dirección General Impositiva, que se encarga de todo lo relacionado con impuestos, y por otro lado la Dirección General de Aduanas, todo lo relacionado con los impuestos aduaneros, solo aduaneros, y la Dirección General de Recursos de la Seguridad Social, lo relacionado con seguridad social, con jubilación, con pensiones, otras contribuciones al sistema. En caso de los recursos provinciales, acá este cuadrito a mí me gustó como para que ustedes pudieran memorizar qué integran los recursos provinciales: impuesto inmobiliario, impuesto automotor, impuesto de ingreso bruto, embarcaciones. Si usted tiene una embarcación, es un bien registrable, es como si tuviera un automotor. También abona un impuesto específico. El impuesto a sellos, a distintas actividades que lleve a cabo y tiene que, por ejemplo, mostrar fechas ciertas, el sellado de los contratos que realice como privados, bueno, tiene que abonar el impuesto a sellos, y una serie de tasas retributivas que tienen que ver con algún tipo de actividad que tiene que llevar la prestación. Cuando nosotros pedimos información o pedimos algún tipo de copias o queremos solicitar un permiso o una licencia, bueno, pagamos una tasa retributiva de servicio. Básicamente el tema del agua, el uso del agua, del recurso agua, usos industriales, comerciales, de riego, de fuente de agua potable, también paga un precio por ese uso. El caso de la caminera, lo que se recauda por multas, por ejemplo, sanciones que aplica caminera, y también en materia comercial, que son impuestos a la actividad comercial. Acá hay un gráfico que nos trata de mostrar de la recaudación tributaria provincial, el 58% de los recursos de la provincia tienen origen en la coparticipación, son de origen nacional, vienen básicamente de la coparticipación y algunos que otros programas, pero la mayoría de la coparticipación. Y el 42% son impuestos propios y otros recursos tributarios. Y acá, bueno, me faltaron los números, no me salió bien, ya lo voy a tratar de corregir. Participación por distintos tipos de impuestos. Vamos a ver que la mayor parte de los impuestos que percibe la provincia van a ser inmobiliario. Tenemos inmobiliario urbano, rural, automotor y un poco menos sellos y algunos otros. Yo se los voy a pasar ese gráfico. Y acá vemos cómo está integrado. En la provincia tenemos el gobernador, los tres poderes, el poder ejecutivo con todos sus ministerios. Nos vamos a centrar en finanzas porque estamos estudiando economía. El Ministerio de Finanzas tiene secretarías básicamente con ingresos públicos, administración financiera, que esto tiene que ver con la parte contable, presupuesto, innovación y modernización, legal y técnica, planificación estratégica. Veamos esta parte porque estamos estudiando ingresos públicos. Dentro de la Secretaría de Ingresos Públicos tenemos rentas, policía fiscal, rentas recauda, policía fiscal realiza los sumarios de investigación, la dirección de catastro tiene la base de datos de toda la provincia, todas las propiedades. El registro general de la provincia se basa en
los datos catastrales de la Dirección General de Catastro, y a partir de ahí nosotros podemos saber quiénes son los propietarios de los distintos inmuebles, si tienen embargos o tienen algunas medidas cautelares, en fin, toda la historia de vida de las propiedades cuando van vendiendo y transfiriendo se registran y están en folios del Registro General de la provincia. Y la Fiscalía Tributaria, bueno, es para resolución de conflicto o aplicación de sanción. ¿Cuáles son las funciones de la Dirección General de Rentas? Parecido a lo que hace AFIP, pero a nivel provincial. Establece su organización interna, recauda, verifica, fiscaliza los tributos, determina y devuelve tributos. No le van a devolver en el sentido estricto. Lo que le hacen es un crédito a su favor si usted no hubiera abonado si hubiera abonado de más. Y también aplica sanciones, resuelve las situaciones de exención. Interpreta la norma sobre si corresponde o no una exención impositiva, por ejemplo. Y dispone de créditos fiscales incobrables. Eso es ya cuando no puede cobrar créditos fiscales y va a tomar las decisiones como puede ser la liquidación, es decir, la subasta para pagar los impuestos a la deuda. Y esto es a modo de ejemplo para que ustedes vean que todo lo que nosotros acá les desarrollamos desde el punto de vista teórico, en realidad está en cosas simples que hacemos todos los días y lo estamos percibiendo, como para que lo puedan entender un poco más desde un punto de vista práctico, porque esto es bastante teórico, si quiere, en función de los tiempos que tenemos para dar la materia. Aquí estaríamos terminando el sector público. Mañana comenzaríamos con deuda pública, donde vamos a relacionar un poco lo que vimos del sector externo y un poco lo que estuvimos viendo acá del sector público. Juan, ¿quieres agregar algo? Sí, retomando un poco lo que dijiste al comienzo de la complejidad de lo que son cada uno de estos sectores, hace muchas veces que tengamos que dejar de lado muchas cuestiones, también por la cuestión de tiempo y demás. Así que, nada, a veces mencionamos por ahí conceptos globales y no podemos ir un poco más en lo profundo por ahí en ciertas cuestiones. A veces intentamos, pero bueno, no es fácil. Y bueno, asimismo, así como bien decías, que mañana vamos a ver deuda pública. El jueves vamos a comenzar, el jueves... Sí, el jueves le subimos la clase. El jueves ustedes están, sí. Comenzaríamos con sector financiero. Sí, ellos no están el jueves. Ellos no están el jueves. Pero le subimos la clase de sector financiero. Vamos a subirle clase para agilizar y poder llegar a tiempo al examen, ¿no? Por el tema de los feriados. Y en la clase de repaso fortalecemos sector financiero. Exactamente. Bueno, el jueves les estaremos subiendo la primera parte del sector financiero, que se complementa bastante, tiene mucho que ver, no solo con sector público, lo que vimos recién, sino también con deuda. Y finalmente inflación, ¿no? Todo va de la mano. Así que, bueno, nada, un poco también al momento después de estudiar, ya llegando el coloquio, eso, de no estudiar cada unidad o cada sector así como por separado, un paquete separado, cerrado, sino hay ciertas relaciones a tener en cuenta entre un sector y otro sector, ¿no? Quizás más al final sobre todo de esta segunda etapa, de este segundo parcial, más al final de estas fechas, podemos hacer algunas relaciones, ¿no? Y ver un poco, entender un poco cómo es la dinámica cuando todos estos sectores se relacionan al mismo momento. Así es. Eso más. Así es, y entonces damos por finalizada esta clase.
Yo les deseo que tengan un buen descanso y nos vemos mañana con el tema siguiente de deuda pública. ¿Bien? Que tengan muy buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, profe. Gracias. Gracias Chao, por todo. profe, gracias. No, de nada. Chao, profe, buenas noches. Buenas noches.